El derecho a la vida es universal, no es limitable por razones de edad. Los derechos humanos lo reconocen explícita y claramente. Y también la bioética, como señala, por ejemplo, el profesor Diego Gracia, un gran experto en bioética a nivel mundial, pues no se puede caer en la gerontofobia, en el edadismo, pensar que una persona de 70 años tiene menos derecho a seguir viva que otra que tiene 40 o 50. Eso es una discriminación en toda regla, una discriminación negativa que no se puede admitir de ninguna forma, ni a nivel legal ni a nivel ético, porque todos tenemos derecho a prolongar la vida lo más posible. Efectivamente, cuando se llega a una situación de encarnizamiento terapéutico, da igual que se tengan 40 años, 50, 70 que 80. Hay que tomar otras medidas, pero en situaciones habituales y normales, la gente, ante cualquier enfermedad, tiene derecho a los mejores tratamientos y a prolongar la vida lo más posible. No se puede marginar a los mayores y considerar que, por ejemplo, en la COVID-19, pues si no había suficientes elementos para curarlos, suficientes medicamentos, suficiente atención sanitaria, pues tenían que morir porque ya eran mayores. No, la vida tiene el mismo valor a los 70 años que a los 50, que a los 40, que a los 30. Y todos tenemos el mismo derecho a seguir vivos el mayor tiempo posible. Esa es la auténtica realidad ética, la auténtica realidad legal de la vida, del derecho a la vida. Europa busca recuperar la iniciativa, concretamente la Unión Europea, que hasta hace unos meses estaba dormida en los laureles pensando que con la protección militar de Estados Unidos ya estaba todo resuelto, pero esto ha cambiado, la situación geopolítica se ha transformado de manera drástica, de manera tremenda. Por lo tanto, tiene que actuar Europa, la Unión Europea me refiero, porque de otra forma no tendrá el mismo poder, la misma capacidad que tiene, por ejemplo, pues Estados Unidos, que tiene Rusia, que tiene China, que tiene la India, que tienen otros grandes países. Por tanto, es la hora de que se actúe en Europa, que se tomen decisiones, que se apliquen rápidamente, porque de otra manera, pues Europa está condenada a una situación de inferioridad respecto a otras grandes superpotencias. Y en ese sentido, esto parece que ya lo tienen claro los líderes políticos europeos, especialmente Macron, también Pedro Sánchez, también Starmer, el primer ministro británico, y los otros líderes políticos europeos también. Pero esto luego hay que, diríamos que, demostrarlo con hechos, con realidades, no simplemente con palabras. Zelensky respalda ante el Consejo Europeo una tregua aérea y marítima con Rusia. Me parece muy buena propuesta por parte de Zelensky, pero eso tiene que ser consensuado con el gobierno de Rusia. Y en ese sentido, si se consigue esta tregua y que se cumple realmente en todos sus términos, en todos sus detalles, pues sería un paso hacia una paz definitiva. Me parece perfecto, pero tiene que haber también observadores, controladores de que esa tregua se cumpla realmente y que no sea una tregua ficticia, porque al final alguna de las partes no la cumpla. Eso también es muy importante para garantizar que se llega a una situación de paz. Es una guerra que ya dura más de 3 años y que está causando muchísimas muertes entre los soldados, entre la población civil, etcétera, y que causa muchísimo sufrimiento y muchísima destrucción. Y es un problema gravísimo no solamente para Ucrania, sino también para toda Europa, y que hay que solucionar lo antes posible. Llegar a una paz definitiva que sirva para la prosperidad de todos. La inmigración es competencia exclusiva del Gobierno central, y esto no hay que olvidarlo nunca, es lo que dice el propio artículo 149 de forma muy clara, muy explícita de la Constitución española, que señala que es competencia exclusiva del Estado, o sea, del Gobierno central, no de ninguna comunidad autónoma, ni de la catalana ni de ninguna otra. En ese sentido, la interpretación literal y gramatical es evidente y la interpretación objetiva de acuerdo a los principios del derecho me parece que también. Es mi opinión y es la de también muchos juristas y expertos en cuestiones jurídicas, en cuestiones legales. No es de extrañar que desde algunas organizaciones policiales y también de la Guardia Civil se haya acudido o se vaya a acudir a los tribunales para defender que esto es inaceptable, que se pretenda delegar de forma parcial o de forma completa esta atribución que pertenece al Gobierno central del Estado a una comunidad autónoma simplemente por un proceso de negociación política para que diríamos el gobierno político se mantenga en el poder durante toda la legislatura. Eso no puede justificar que se quiera tergiversar lo que dice el articulado de la propia Constitución española. Es verdad que está el Tribunal Constitucional que puede decir al respecto
y hay que respetar lo que diga, pero tampoco puede haber una interpretación política de lo que dice la propia Constitución. Tiene que haber una interpretación legal y jurídica, sujeta a objetividad en relación con lo que dice el derecho, el espíritu de la ley y también en función de la jurisprudencia, etc. Zelensky pide a Europa fondos para fabricar misiles de largo alcance, y me parece bien que lo haga, porque de esa manera sería una forma de defenderse ante posibles ataques y realmente responder a esos ataques de una forma adecuada. Aunque luego nunca se tengan que utilizar, la posibilidad de que los tenga fabricados siempre es una forma de disuasión ante posibles ataques de un país enemigo. Y en ese sentido, pues las armas están en reserva para tenerlas disponibles ante cualquier ataque. Y esto también se puede hacer en combinación con otros países europeos que pueden tener también misiles de largo alcance, aunque yo creo que la forma más sencilla sería que Estados Unidos facilitara esos misiles de largo alcance a Ucrania. Pero como Trump no está por la labor y quiere retirar toda ayuda militar, de hecho ya lo ha dicho públicamente que se ha retirado toda ayuda militar a Ucrania, pues el propio Zelensky ha visto una opción posible en la de que el propio, gobierno ucraniano pueda dar orden de fabricar en el propio territorio de Ucrania misiles de largo alcance. Me parece una opción perfectamente lógica y entendible ante la situación que está viviendo Ucrania de una guerra que ya dura pues más de 3 años. Rearme europeo urgente. Es lo que están señalando los líderes políticos europeos, principalmente Macron, el presidente de Francia, también Pedro Sánchez habla de un rearme europeo que no puede dilatarse en el tiempo. En definitiva, hay que ponerse manos a la obra, aumentar el gasto en armamento, como decía von der Leyen, pues hasta unos 800.000 millones de euros, para tener una capacidad de defensa suficiente para hacer frente a cualquier guerra en Europa. Y eso es algo absolutamente necesario, porque de otra manera estaremos expuestos a ser conquistados por otra potencia, por otro país, que luego decida lo que se tiene que hacer en cada país, que en teoría política es soberano, es dueño de su destino y no tiene que estar supeditado, subordinado a una potencia que quiera invadir su territorio, por ejemplo. En ese sentido, es algo perfectamente entendible que se hayan puesto los líderes europeos en este rearme, porque es absolutamente necesario para garantizar la independencia, la seguridad y la estabilidad de la Unión Europea, de todos los países que la integran. El plan de paraguas nuclear de Francia propuesto por el presidente Macron me parece adecuado para, diríamos, avisar a una posible potencia que tiene muchas armas nucleares de que Europa no se va a quedar de brazos cruzados ante ataques nucleares, por ejemplo, si no cuenta con el apoyo nuclear o atómico de Estados Unidos, porque no hay que olvidar que también Reino Unido tiene armas atómicas, no solamente Francia, y aunque es verdad que la potencia nuclear de Rusia es muchísimo mayor que la de Francia o Reino Unido, por ejemplo, bueno, pues también tienen su papel en la defensa y pues esta protección nuclear pues también es algo positivo ante eventuales ataques nucleares, como una especie de escudo antinuclear también, no solamente en el sentido de lanzar cabezas nucleares contra otro país simplemente, sino proteger a los ciudadanos de posibles explosiones nucleares.